Buenas tardes, compañeros. Bueno, nosotros somos el grupo 7 y el tema que se nos ha tocado en esta oportunidad de exponer es sobre los derechos de la libertad, la identidad y imagen de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Al igual que las medidas de protección. Bueno, en primera instancia, me gustaría hacer una recapitulación histórica, ¿no? Nos hablan de que bueno, en la etapa tutelar, la cual se dio entre los siglos XIX y mediados del siglo XX, nos dice que se establece, ¿no? que al niño se lo tiene como objeto de protección, sin embargo no se lo considera como un sujeto de derecho, ¿no? Y es por eso que en esta etapa se promulgan leyes en función a la asistencia y el control, la cual va a buscar la protección de los menores y la educación obligatoria, ¿no? Que se va a ir estableciendo poco a poco. En la segunda etapa nos habla del reconocimiento internacional. Esto se da entre estas épocas, ¿no? En primera instancia nos habla de la Declaración de Ginebra, en el que se dio en el año 1924, el cual podemos considerar como el primer documento internacional en el que se habla de los derechos de manera específica de los niños, ¿no? Ahora, en cuanto a la Declaración de los Derechos del Niño, se dio también en los años 1959 y creo la más importante, la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual se promulga, se da en el año 1989, ¿no? En esta se establece a los niños ya como sujetos de derecho en función a principios que van a buscar el interés superior de los niños, ¿no? Al igual que se va a buscar la participación de estos y la protección de los niños. La última etapa, bueno, se busca garantizar ya y exigir a los estados que se consoliden sistemas normativos de protección integral, ¿no? Al igual que se va a establecer un comité internacional, tal como lo hace la CIDH, al igual que el Comité de los Derechos del Niño, y empieza a establecerse estándares vinculantes, ¿no? Las cuales, como bien sabemos, debemos seguirlas todos los países. Ahora, en cuanto a la jerarquía normativa, podría hablarles de que como norma suprema vamos a tener a la Constitución Política del Estado y también vamos a tocar un tema de la preeminencia de las normas, el cual quiere decir que los derechos humanos van a estar establecidos en tratados y convenios y las cuales van a ser aplicables de manera las más favorables, ¿no? En relación a las que establezca nuestra normativa interna. También vamos a hablar de propia constitucionalidad, que básicamente es la Constitución contrastada con los derechos humanos, con los tratados. Las reglas de interpretación, bueno, los derechos en la Constitución nos dice que va a interpretarse en función a tratados y convenios. Y bueno, nuestra normativa interna, ¿no? Nuestra política y adolescente. De manera general, me gustaría hablar de que de manera doctrinal hemos considerado estos dos autores, Joel Jiménez García, que nos dice que los derechos de la infancia deben entenderse como derechos humanos adaptados a la educación, adaptados a una etapa evolutiva, ¿no? Con énfasis en el desarrollo integral y la autonomía progresiva. De la misma forma, Eugene Verheugen propone una visión más tripartita en la que se va a abarcar la previsión, donde debemos otorgarle a los niños, ¿no? De salud, de educación, la protección contra la violencia y la explotación, y la última visión, que va a ser la participativa, donde los niños puedan expresar sus opiniones, ¿no? Y ya para ir ingresando al tema, nuestra definición sobre los derechos de la niñez y la adolescencia, lo vamos a definir como aquel niño, como todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que éste haya alcanzado la mayoría de edad en virtud de la ley aplicable, ¿no? Ahora entrando más en el contenido del artículo 141 de nuestro código, nos dice que los niños, las niñas y los niños y adolescentes tendrán derecho a la libertad personal. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos garantizado nuestro derecho de poder decidir sobre nuestra propia vida, ¿no? Sobre cómo vamos a accionar. Y siempre y cuando estén limitados dentro de los límites que establece la Constitución
información y los demás códigos, ¿no? También nos habla que vamos a tener diferentes derechos, como los niños, como la libertad de transitar por espacios públicos, siempre bajo la tutela del padre, madre o guardador, ¿no? Al igual que la libertad de pensamiento, conciencia, opinión y expresión, ya que sus opiniones siempre se las debe considerar, ¿no? La libertad de creencia y culto, ya sabemos a qué se refiere. La libertad de reunión con fines lícitos y pacíficos, al igual que la libertad de manifestación pacífica conforme a las normativas, ¿no? Y las facultades que tengan y función a sus tutores, padres y madres. La libertad para organizarse de acuerdo a sus intereses, necesidades y expectativas, todo esto para garantizar, ¿no?, sus iniciativas de demandas y propuestas que puedan tener sobre los menores. Ya como penúltimo se habla de la libertad para asociación con fines sociales, pueden ser culturales, deportivas, religiosas, económicos, incluso como se dice, y laborales y políticos también, ¿no?, que es algo que le llama la atención un poco. Y cualquier otra actividad, ¿no?, que siempre tenga un carácter lícito. Y por último tenemos la libertad de expresión de los niños, que pueden expresarse libremente y difundir sus ideas, ¿no?, imágenes e información de todo tipo que estos menores consideren relevantes, ¿no?, y que vamos considerando nosotros también como adultos. Y estos mensajes pueden ser de manera oral, pueden ser por escrito o difundido por cualquier tipo de medio que tengamos. El artículo 142 nos habla del derecho al respeto y a la dignidad. En el parágrafo 1 nos dicen que los menores, los niños y adolescentes, tienen derecho a ser respetados en su dignidad física, psicológica, cultural, educativa y sexual. El parágrafo 2 también nos dice que los adolescentes que estuvieran sujetos a medidas educativas privativas de libertad van a tener derecho a ser tratados con respeto y dignidad, ¿no?, que se merecen. El artículo 143 nos habla de los derechos a la privacidad e intimidad familiar. El parágrafo 1 nos dice que estos tendrán derecho a la privacidad e intimidad dentro de la vida familiar. Y el parágrafo 2 nos habla de que dentro de esta privacidad e intimidad familiar en la que residen estos dos menores, estos derechos van a ser garantizados, ¿no?, como prioridad por la familia y al igual que el Estado o en todos sus niveles, ¿no?, que competa a la sociedad tanto como a los medios de comunicación. El artículo 144 nos dice que el derecho a la protección de la imagen y de la confidencialidad, bueno, estos van a tener derecho a una propia imagen, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, cada uno de nosotros gozamos de ciertas características, como ser mi estatura, mi fisonomía, mi forma de comunicarme, mi expresión corporal, ¿no? Son únicas y las cuales nos caracterizan a cada uno de los individuos, y es de la misma manera, ¿no?, en cuanto a los menores. El parágrafo 2 nos habla de que las autoridades judiciales, servidores públicos y demás instituciones públicas y privadas, ¿no?, van a tener la obligación de mantener en reserva y resguardar la información, la identidad de estos menores, ¿no?, y sobre todo cuando estos menores estén involucrados en temas de algún tipo de procesos, ¿no?, en los cuales se toquen temas un poquito más vulnerables como la violencia, ¿no? Y bueno, van a estar restringidos la información a este tipo de a la información de los menores, ¿no? El parágrafo 3 nos dice que cuando se difunda o se transmitan noticias que involucren a menores de edad, a los niños y adolescentes, los medios de comunicación van a estar obligados a preservar su identidad, ¿no?, así como la de todo su entorno familiar, ya que podría afectar la integridad, la imagen de los menores. Y por último, nos dice que las instancias competentes van a
establecer formatos especiales de difusión, ¿no? De acuerdo al reglamento. Ahora, ingresando al capítulo 8, podemos ver que nos habla, ¿no?, de los derechos a la integridad personal y protección contra la violencia. Y por ende queríamos puntualizar un poco en qué consiste esto, ¿no? El derecho a la integridad personal, bueno, va a consistir en que es aquel derecho que tiene todo niño y niña y adolescente, que se respete su cuerpo, sus emociones, sin sufrir daño físico, psicológico ni moral. En cuanto a la protección contra la violencia, bueno, nos dice que el Estado tiene el deber, al igual que la familia y la sociedad, de prevenir y evitar, ¿no?, y de la misma forma establecer medidas sancionatorias y adolescente personal que comprende de seguridad física, psicológica y sexual. Es decir, que no se puede vulnerar ninguno de estos derechos de los pequeñitos. Bueno, se entiende. El Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad deben proteger a todas las niñas y adolescentes de cualquier forma de explotación, maltrato o abuso de género. Es decir, que el Estado, las familias, la sociedad en sí, si nosotros como personas vemos que un niño sufre algún tipo de abuso y de violencia, el no reportarlo, no denunciarlo y dejarlo pasar es ser cómplice. Es atentar contra el derecho de un niño o adolescente. El artículo 146. Derecho al buen trato. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al buen trato que comprende una crianza educativa no violenta basada en respeto recíproco y solidaridad. Es decir, que por el hecho de que nosotros seamos adultos no tenemos ese derecho de poder maltratar a un niño y exigir que el niño nos respete. El respeto debe ser recíproco. El niño nos respeta y nosotros respetamos al niño. Ejerciendo el ejercicio de autoridad de la madre o el padre, oradora, tutora, familia, educadores deben emplear métodos no violentos en la crianza, formación, educación y corrección. Se prohíbe cualquier tipo de castigo físico violento o humillante. Por el hecho de que, no sé si han escuchado, pero en algunos colegios cuando un niño no entiende, no aprende, muchos maestros son de gritarles, golpear el mesón, rebajarlos, decir que tú no puedes, tus compañeros son mucho mejor. Que se debe evitar todo tipo de ese tipo de humillación, porque es una humillación para el niño ante todos sus compañeros. Y por el hecho de ser tutor, padre, tampoco estamos de criar de forma violenta o educar. La violencia no es una forma de educar. Artículo 147. Violencia. Constituye violencia en acción o omisión por cualquier medio que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva o sexual. Esto puede terminar en la muerte del niño. Cuando dice omisión, es decir que dañar no siempre es una acción, también es una omisión. El hecho de que no demos comida, que lo descuidemos, que habrán escuchado en bastantes noticias ahí, que las madres no vuelven a la casa, que descuidan de alimentos y el niño muere por flagelo, por golpe, se puede llegar hasta la muerte del niño. Y como les iba diciendo, los niños no por el hecho de ser pequeños tienen que recibir este tipo de tratos y nosotros no por el hecho de ser adultos debemos abusar de nuestro poder.
realmente como un tirón de mano, que no lleve a la muerte del menor, debe ser puesto en manos del juez de menores. Y según el tipo de grado que llegue esto, para tomar pues, la mejor decisión y ver qué tipo de medidas se va a tomar para esto. El artículo 148. Derecho a ser protegido contra la violencia sexual. La niña, niño o adolescente tiene derecho a ser protegido contra cualquier forma de vulneración en su integridad sexual. El Estado en todos sus niveles debe diseñar e implementar políticas de prevención y protección contra formas de abuso, explotación, sexualización precoz de la niñez y adolescencia, así como garantizar programas permanentes y gratuitos de asistencia y atención integral para las niñas, niños y adolescentes abusados. Es decir, que el Estado tiene la obligación de sacar nuevas leyes como es la ley que han sacado el 10 de septiembre, que más adelante lo voy a hablar, que es para prevenir y ayudar a todas las víctimas que son menores, que por lo general ellos ante cualquier tipo de abuso, en específico sexual, se quedan callados porque un adulto los extorsiona, los amenaza, y bueno, si alguien lo sabe, por lo general igual no dice nada, porque hay complicidad. Pero si aquí específicamente nos dice que nosotros como adultos debemos tratar de evitar esto y hablar con los menores, porque como les dije, un niño nunca va a hablar. Una víctima de esto por lo general siente vergüenza, miedo, se siente culpable y se quedan callados. Ustedes como padres, tutores, familiares, están en la obligación de preguntar a sus hijos y en una conducta tipificada igual con la finalidad de obtener algún tipo de retribución. Por ejemplo, dinero. Niños no se visten como niños, las visten como mujeres a las pequeñitas. Esto va más para las niñas mujercitas que para los niños varones en sí, que de los dos géneros. Cualquier otro tipo de conducta que vulnera la integridad sexual del niño, niña o adolescente. Sobre la violencia sexual hacia los menores. En el párrafo 1 del artículo precedente se adoptarán las siguientes niños y adolescentes. O sea, las formas que se pueden prevenir. 1. Control y seguimiento de personas con sentencia condenatoria. Es decir, las personas que ya han incurrido en este tipo de delitos no pueden quedar simplemente libres. Psicológico y psiquiátrico con la finalidad de cortar de raíz el problema, pero no creo que se trabajen con niños, niñas y adolescentes deberán someter a los postulantes a examen psicológico para filtrar posibles agresores. Las personas que trabajen en instituciones infantiles como sea la educación de la niñez deben recibir un examen psicológico para probar que son aptos para el trabajo y con una mente sana, que no caigan en eso, que se filtren a las personas que pueden ser abusadores y por último, jueces deberán incluir el inciso B y C en sus sentencias condenatorias. O sea que deben tomar en cuenta la aplicación de tratamientos psicológicos así como la prohibición de trabajar y mantenerse cerca de los niños. El numeral 2 nos dice que los jueces deben mantener o las juezas que estén a cargo de este tipo de delitos deben tener prontitud con los casos, o sea que no debe de retrasar negligencia porque esto revictimiza a las víctimas de todo esto y en el peor de los casos los puede afectar psicológica, mentalmente y en su vida. Antes de llegar al siguiente artículo me gustaría tocar la ley que salió el 10 de septiembre del anterior mes, que es la ley número 1636, ley para la protección de la integridad de los niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Su objetivo es regulatorio más que nada y la finalidad es la de proteger a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran expuestos a las redes sociales, así como los juegos donde chatean en línea, las redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, que por lo general los padres no se fijan en lo que están haciendo sus hijos pequeños, no se fijan con quién están hablando. La aplicación es para todo ciudadano boliviano y extranjero que se encuentre en territorio boliviano. Los artículos siguientes solo los voy a mencionar brevemente porque lo haría muy largo. Es el artículo 3.12 quinquies, que es contacto con niños y adolescentes con fines sexuales a través de la tecnología. Es decir, que a través de videojuegos, no sé si han escuchado, pero por chat contactan varios adultos a niños pequeñitos, así no sé si son por la misma edad o en todo
caso de menores de edad engañando con que son de la misma edad, visitando a ciertas partes, a cierto lugar, a encuentros y en el cual es un adulto el que llega, es un hombre adulto o una mujer adulta. El artículo 3.12 se exige abuso sexual de niño, niña, adolescente por medios digitales. Puede ser mandando fotos, chantajeando, con que manda una foto el niño y ya de ellas, o aprovechándose del poco conocimiento que tiene el pequeño. El artículo 3.18 bis, que es la exposición a contenido sexual de niños, niñas y adolescentes. Esto ya es como que cuando les muestran videos, o en el peor de los casos ellos mismos terminan encontrando los videos en las redes sociales o en internet. El artículo 3.23 ter, la producción de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Las personas que mediante chantajes, aprovechándose de su estatus como personas religiosas, de cultos, no sé si han escuchado, que sacan, por ejemplo, hay como 20 niños chiquititos que no tienen conocimiento de esto, y lo terminan sacando fotos, en el peor de los casos buscando, y bueno, lo publican en internet, lo venden, o sea, esto está penado. El artículo 3.23, que es la posesión o comercialización de material de abuso de niño, niña y adolescente. Que eso significa que cualquier persona, por ejemplo, alguno de nosotros que no necesariamente está implicado en eso, pero que tiene contenido, ya sea porque alguien ha pasado por redes sociales, bueno, está implicado. Y por último, la modificación de nuestro Código Penal, esos artículos 3.23, que es la pornografía, y la modificación del Código de Procedimiento Penal en su artículo 389 como las medidas de protección especial para todas las víctimas y la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa. Se tiene que tomar en cuenta la prevención, es decir, que los profesores o cualquier persona, director, que esté a cargo de sus estudiantes debe prevenir. Si ve que un tipo de agresión está iniciando, lo correcto es evitar, prevenir, no dejarlo pasar e ignorar la situación. Atención. Cuanto a la atención se refiere a las víctimas que ya han sufrido por esto, que no se los ha podido prevenir, pero dar atención psicológica, mental, ayuda, y la sanción, que es castigar a los que realmente inician este tipo de actos. A los niños pequeñitos como los que hacen bullying, no dejarlo pasar, ignorar. Muchos directores simplemente dicen, son niños que están jugando. Los principios rectores que deben guiar una gestión educativa, que es el vivir bien, un pensamiento divino, la cultura de paz y tolerancia, la justicia, la interculturalidad y interculturalidad. Aceptar a los niños por ejemplo, los niños que vienen de campo, de otra cultura, de pueblos indígenas, aceptarlos, incluirlos, no simplemente porque otros niños no los conocen, los van a excluir de su círculo social. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Esther. El artículo 151 menciona los tipos de violencia en el sistema educativo. Tenemos los diferentes tipos de violencia: violencia entre pares, violencia entre no pares, violencia verbal. La violencia entre pares se trata de que entre los mismos niños sufren violencia, y violencia entre no pares es la violencia ejercida por los progenitores, por los docentes que están dentro de la comunidad educativa. La violencia verbal son las ofensas, las palabras despectivas dentro de la comunidad educativa. También tenemos la discriminación en el sistema educativo. El trato desigual o exclusión basada en características personales ya puede ser en la orientación sexual, en el color, en la edad, en el estado de embarazo también. La violencia en razón de género. La violencia motivada por la identidad o expresión de género. También tenemos la violencia en razón de situación económica. Es la discriminación basada en el nivel socioeconómico. También tenemos la violencia cibernética. Son los que sufren hostigamiento digital hacia un miembro de la comunidad educativa mediante redes sociales, videojuegos en línea, por correos electrónicos, y estos causan angustia emocional a los niños. El artículo 152. Medidas
preventivas y de protección en el sistema educativo. Tenemos como primer párrafo, acción colectiva para prevenir la violencia. La comunidad educativa debe implementar acciones como crear medidas pacíficas para resolver conflictos, fomentar una cultura de convivencia pacífica y rechazo a la violencia, romper el silencio y denunciar los actos violentos, que los niños o niñas deben romper el silencio y denunciar a los docentes o a los padres que les están maltratando. También elaborar un plan de convivencia adaptado a cada unidad educativa, distinguir normas contra la violencia y el acoso. Las características del plan de convivencia pacífica y armónica. Es obligatorio que en todas las unidades educativas deben elaborarse un proceso participativo donde incluyan a toda la comunidad educativa. Debe basarse en la Constitución o en los tratados internacionales sobre los derechos de niños y niñas adolescentes. Contenido mínimo del plan. Derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad. Normas de buena conducta y buen trato. Procedimiento disciplinario claro ante falta. Sanciones internas definidas por cada unidad educativa. Criterios justos para decisiones disciplinarias. Procedimientos alternativos para resolver conflictos, siempre que respeten la normativa. Y ellos tienen que emitir informes anuales ante el Ministerio de Educación sobre casos de violencia y acoso. Programas y talleres de prevención, actividades que promuevan un clima escolar armónico y respetuoso. También tenemos la evaluación del plan. El plan debe formar parte de una planificación anual. Debe ser evaluado cada año para medir su efectividad. El artículo 153. Infracciones por violencia contra niños, niñas y adolescentes. El juez de niñez y adolescencia, ante la denuncia de la Defensoría, debe sancionar las siguientes infracciones: los castigos físicos o degradantes, incluso con artículos disciplinarios, el abandono emocional por parte de los padres o tutores o cuidadores, la negligencia en la alimentación, salud y educación. Eso quiere decir que cuando los niños tienen un derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda digna. Uso de niños como presión o chantaje en conflictos familiares. Eso se da en casos de divorcio. Uso de niños en conflictos sociales cometidas en metro. Detención o traslado arbitrario por parte de familiares. Esto sería para alejar del ejercicio que tenía la madre. Inducción de consumo de sustancias nocivas que sean dañinos para los niños. Exigencia de tareas riesgosas que afecten su seguridad o educación. Violencia escolar, ya sea entre pares o adultos, además de la vía penal correspondiente. Artículo 154. Atención especializada en víctimas y testigos. Muchos niños y niñas pueden ser víctimas de testigos de delitos y el Ministerio Público y del TAPI deben asegurar la atención especializada en la justicia judicial que como asistencia a un equipo multidisciplinario tiene que ser en su lenguaje adecuado. Protocolos oficiales de atención y rutas clínicas, incluyendo anticipo de prueba para evitar la revictimización. La obligación de denunciar. Todas las personas están obligadas a denunciar, ya sea personas particulares, servidores públicos, en un plazo máximo de 24 horas ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o autoridad. Si en ese caso no hubiera la academia, pueden denunciar a una autoridad indígena campesina. Ellos deben remitir a una instancia correspondiente. Bueno, continuando, doctora. Mi nombre es Rebeca Nisaya. Continuando, vamos a ver lo que son los programas permanentes de prevención y atención. En el Sistema Plurinacional de Bolivia, el Sistema de Protección Integral Niños, Niñas, Adolescentes Cipriona mantiene varios programas permanentes que se dan en todo el tiempo del Estado.
Estos programas es el Sistema Plurinacional de Protección Integral de niños y adolescentes, con abreviado el CIPRIONA. Este está conformado del CETAP. ¿Qué es el CETAP? El CEPAP, perdón. Está conformado por el CEPAP, que es un centro especializado de prevención y atención, de atención y prevención y atención terapéutica. Esto para aquellas personas, niños y también mujeres que han sido que han sufrido abuso tanto, mayormente lo sexual, ¿no? Les brindan una ayuda psicológica. Como también tenemos lo que es la prevención del trabajo infantil, los programas municipales que cada municipio brinda a su población, como también tenemos los modelos de mercado amigo, niñez y adolescencia, y estos programas que son mayormente municipales, al ver que en los mercados se ha dado tanto en los últimos años el trabajo infantil, han creado este programa para regular ese tipo de trabajo. Ahora, viéndonos a lo que es el programa de atención en salud y desarrollo, tenemos lo que es el Centro Integral de Educación Sexual, ¿no? que es el CIES. Este programa incluye la educación sexual bajo el EIS y la atención integral diferencial en adolescentes y jóvenes, el AIDAR, que garantiza los servicios tanto en salud reproductiva y salud sexual. ¿En qué marco institucional se basan todos estos sistemas de programas permanentes, ¿no? de prevención? Se marca en el marco institucional del Código Penal Niño Adolescente y lo que es las Defensorías Niñez y Adolescencia. Pasando a lo que es el artículo 157, el derecho de acceso. El acceso a la justicia para niños y niñas y adolescentes está garantizado bajo la Constitución Política del Estado. Y en el Código Niño Adolescente, que establece el interés superior del niño o niña y un acceso pronto acceso a justicia pronta y oportuna en la asistencia del personal autorizado. Se busca la desformalización del proceso de seguridad y confidencialidad para las víctimas y la adecuación de jueces y equipos especializados para garantizar los derechos del grupo. En sí, el artículo 157 se basa en 4 índices, los cuales lo voy a resaltar solamente el tercero y el cuarto que los mencionan, ¿no? Las niños y adolescentes tienen derecho a acudir personalmente a través de su madre, padre, guardador o tutora ante autoridad competente, independientemente e imparcial, lo que mencionaba la compañera, que puede ser que una autoridad jurisdiccional o una autoridad de la misma PAS, OTB o autoridad originaria, ¿no? En el cuarto que nos menciona, ¿no? La preeminencia de los derechos de la niña y la adolescencia implica también la garantía del Estado de procurar la restauración de los derechos vulnerados en su integridad física, psicológica, sexual, y prohíbe todo tipo de conciliación o transacción en casos de niños y adolescentes. ¿Por qué hace referencia a este título? Anteriormente, y en muchos casos todavía se sigue viendo en las áreas rurales, que este tipo de casos, cuando hay algún tipo de violación, ya sea consentida o no, se comprueba que es violación, muchas veces en los padres hacen una conciliación entre partes directamente, ¿no? Que te voy a pagar tanto, mayormente es remuneración económica que se da. En su marco legal también encontramos lo que es la Constitución Política del Estado, en el artículo 60, que consagra el carácter prioritario de los derechos del niño y adolescente y obliga al Estado, a la sociedad y a la familia a garantizar la protección integral y el acceso de los servicios especializados a una justicia pronta y oportuna. Como también el Código Niño y Adolescente, no solo el actual, también el Código de 1999, lo que era el 2026, y ahora el actual, el 548 de 2014, se conocen lo que es a los niños y niñas como sujetos de derechos y les garantizan derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. ¿Bajo qué principios se caracteriza lo que es el proceso de justicia? Lo vamos a mencionar. Son el interés superior del niño, ¿no? Que es el principio que orienta la toma de decisiones judiciales, asegurando lo que son los derechos y el desarrollo integral. La protección especial, que las autoridades judiciales administrativas deben garantizar
el proceso responsable considerando los principios especiales excepcionales en el bloque constitucional. Personal especializado. No cualquier tipo de personal va a poder, al menos en lo que son peritos y lo que es delitos en caso de violación, no cualquier tipo de personal va a poder hacer estos tipos de controles, ¿no? En lo que sí, si se trata de un niño o una niña, para hacer estos controles va a tener que ser un personal de su mismo sexo también. Eso es lo que se refiere a un personal especializado. La desformalización, que no sea tan burocrático, se busca flexibilizar lo que es el sistema judicial en estos casos, ¿no? Y la presunción de verdad. Se considera como cierto el testimonio niño adolescente, en lo cual yo personalmente contradigo, ¿no? Ha habido muchos casos, y este último, que de un joven que ha estado 9 años en la cárcel, la acusación de un niño, de una niña, donde pasados 9 años después, la misma niña se hará decir que no era él quien ha llorado, que era su cuñado, pero por presión ya sea de la hermana. Entonces ahí vemos que no es tan cierto que un niño no miente, ¿no? Ahora, ¿bajo qué mecanismos se fortalece el marco institucional? La justicia penal juvenil. En un sistema sabemos que una persona va a ser imputada siempre y cuando cumpla los dos, tanto lo psíquico y lo biológico. Lo biológico va a tener que cumplir los 14 años hasta los 18 y no puede ser remitida a un centro penitenciario, sino a un centro especial, lo que es Comete. También tenemos el sistema de información de niños, niñas y adolescentes, SIGNA, un mecanismo implementado por el Ministerio de Justicia con el apoyo de UNICEF para la recopilación de información de niños, niñas y adolescentes. Ahora nos vamos con lo que son los deberes del niño, niña y adolescente, en lo que es el artículo 158, ¿no? Dentro de la normativa boliviana, en el Código 548, señala tanto los deberes de los niños y adolescentes que tienen consigo mismo con la sociedad. Por su importancia, vamos a hablar que en este artículo menciona 11 incisos relativos a los deberes de los niños, pero vamos a puntualizar que estos 11 puntos o incisos que menciona el Código Penal no son tan deberes directos de los niños, sino es un deber compartido en lo que es la sociedad con la familia, que nos menciona, ¿no?, preservar su vida y su salud. Un menor de edad, pongámosle hasta los 5 años, ¿entiende lo que es preservar su vida y su salud? No, entonces ahí vemos que no es tanto un deber, sino un deber conjunto tanto de la familia y la sociedad. Como también asumir responsabilidad como sujetos activos en la constitución de una sociedad. Bueno, conocer, ejercer, preservar y defender sus derechos y respetar los derechos de las demás personas. ¿Un niño conoce todos sus derechos? ¿Conoce todos sus deberes que debe cumplir? No. Utilizar las oportunidades que brinda el Estado, la sociedad y su familia para su desarrollo integral. Respetar a su madre, padre, guardador, tutora, tutor, maestros y maestras y a todas las personas. Que debería ser lo ideal, pero vemos que en este tiempo, no sé si es por una cuestión social de los padres, se está viendo mucho una dejadez en este punto de respeto hacia las personas mayores, tanto sean padres o personas ajenas a los mismos, ¿no? Cumplir con sus obligaciones en el ámbito educativo, actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todo ámbito, respetar, cumplir y obedecer las disposiciones legales que ordenen y sean legítimas, que emanen del poder político, honrar a la patria y respetar sus símbolos, respetar el medio ambiente y a la madre tierra, y como también valorar la cultura y la producción nacional. Esto viene, en el último punto, lo que es el 11, valorar la cultura y la producción nacional. ¿Ustedes creen que en lo que es la juventud actual y la niñez hay una valoración de lo que es la cultura y la producción nacional, o nos vamos más a otras culturas que estamos apoyando? A otras culturas, ¿verdad? Entonces, no hay un marco. Y esto tiene que ser tanto responsabilidad de la sociedad, del Estado y de las familias. Medidas de protección. ¿Qué medidas de protección asume el Estado para estas personas que son vulnerables? No estamos hablando de personas de un grupo vulnerable, como menciona la Constitución. El artículo 178 menciona, ¿no?, alcance de la autoridad competente. Y las medidas de protección son órdenes de cumplimiento
cumplimiento obligatorio emanadas de la propuesta en materia de la niñez y adolescencia en la autoridad competente frente a amenazas de vulneración. Pero menciona en el artículo, y es una modificación que ha hecho ahora la ley 1636, cuando menciona que emanadas de la juez o jueza público en materia de niñez, adolescencia. Pero según la nueva ley, la 1636, menciona también que la jueza o juez tribunales en materia penal en las autoridades competentes frente a estas. Entonces estamos viendo que si antes estas medidas de protección, el alcance competente que tenía el juez de niñez para dar un tipo de protección a los menores, ahora también esa competencia ha pasado a los jueces en materia penal, ya no solo a los jueces en materia de niñez y adolescencia, ¿no? La amenaza y la vulneración que se refiere al párrafo anterior del presente artículo puede darse por acción, omisión, lo que mencionaba mi compañero, ¿no? Omisión también del Estado, por medio de sus servidores públicos, miembros de la sociedad, madre, padre o guardador. Ahora, ¿cuáles son estos tipos de medidas de protección que propone el Estado? Si bien de igual forma menciona que estas medidas las va a poder imponer un juez o juez en materia penal, según la actualización de la ley 1636, lo menciona, lo divide en tres partes. Uno, que viene a ser qué medidas de protección le va a dar a la madre, padre, guardador o tutora. La primera, en caso de que haya una violación contra el niño, la advertencia o amonestación. Segundo, inclusión obligatoria en programas gubernamentales o no gubernamentales de promoción a la familia, escuela de padres y demás, ¿no? Inclusión en programas gubernamentales de tratamiento de alcohólicos o toxicomanos. ¿Qué pasa? Muchas veces estas situaciones se dan cuando el padre o la madre pueden ser alcohólicos, drogadictos y demás, ¿no? Pues el juez, analizando estos tipos de procesos, va a dar una amonestación o bien lo va a obligar a este tutor, padre o madre, que asista a estos cursos de alcohólicos o toxicomanos. La obligación de recibir tratamiento psicológico o psiquiátrico, obligación de asistir a cursos de programas de orientación, obligación de inscribir y controlar la asistencia de aprovechamiento escolar, hijo o pupila, obligación de promocionar a la niña, niño, adolescente el tratamiento especializado y correspondiente, y la separación de la madre, padre que maltrate al niño o adolescente en su entorno. Lo van a alegar. Ustedes si es estas agresiones consecutivas, el padre no ha cumplido con lo que ha mandado la juez, entonces se lo alega, se le da medidas de seguridad, ¿no? Ahora, lo que menciona a terceros, también de primera manera, esto nos ha hablado en el primero, que es qué tipo de medidas se les va a dar según al padre, madre, guardador, guardadora. Ahora, a terceros, personas terceras, advertencia y amonestación, orden de cese inmediato. El juez le va a decir, un momento, usted ya no puede estar realizando este tipo de violencia, ya sea físicas. En sexual no directamente va a proceder la acción. En violencias psicológicas, el juez lo limita y le dice orden de cese inmediato a la situación que amenace o vulnere el derecho, orden de restitución de la niña, niño, adolescente del hogar que hubiera sido alegado por violencia, prohibición y restricción temporal de la presencia de quien amenace o viole derechos de niños, niños de adolescentes del hogar, lugares frecuentados, comunidades educativas, del trabajo para lo que es el adolescente. Lo que mencionaba en ese momento mi compañera, ¿no? Que estas personas que ya han sido sentenciadas por algún caso ya no pueden ejercer trabajos en instituciones públicas, y menos donde haya este tipo de menores. En este punto voy a hacer una referencia a lo que mencionaba un candidato X, el candidato ahora en la segunda vuelta, donde mencionaba, ¿no? Que decir, liberaremos que ya no existe el CEJA, limpiar todo tipo de antecedentes. Imagínense un violador en serie que sea profesional y que entre a trabajar nuevamente donde están niños. O sea, es algo iluso, ¿no? Entonces hay que saber, tal vez, ordenar nuestras palabras en ese punto.
En el siguiente punto hay también lo que es, si bien ya hemos tocado a terceros y la familia como tutores, menciona también a niños, niños, adolescentes del Código Niño Adolescente. Inclusión a uno o varios programas a los que se refiere este código. Ordenen el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, así como los destinados a la prevención o curación y dependencia del alcohol u otras sustancias psicotrópicas estupefacientes. Esto es para los menores que ya están consumiendo algún tipo de bebidas alcohólicas o ya están metidos en drogas, ¿no? 3. Ordene la permanencia en la escuela. El juez también va a ordenar que si el muchacho no quiere estar en la escuela, el juez lo ordena para que siga en la escuela. La separación del adolescente de la actividad laboral, integración a una familia sustituta. Si este joven, tanto el padre y la madre o la familia ampliada, no son pasibles a estar de tutores, se va a buscar una familia ampliada o sustituta, ¿no? Inclusión a una entidad de acogimiento. Se podrá aplicar otras medidas de protección si la naturaleza de la misma amerita la preservación y sustitución de los derechos afectados dentro de los límites de compensación que se impongan. Criterios para la determinación de las medidas de protección. Como en las anteriores partes, también la autoridad judicial en materia de niñez y adolescencia o materia penal para la determinación de las medidas de protección va a considerar los siguientes criterios. A. Las medidas de protección pueden ser impuestas de forma aislada, simultánea o sucesiva. En la aplicación de las medidas deben referirse a tanto pedagógicas y educativas que quiero mencionar, y las que fomenten los vínculos con la familia, la comunidad a la cual pertenece el niño, niña o adolescente. La imposición de una o varias medidas de protección no excluye la posibilidad de aplicar en el mismo de forma concurrente las sanciones contempladas en este código. Y como último tenemos las medidas de protección, excepto las de adopción, que estas serán revisadas cada 6 meses a partir del momento que fueron impuestas, pudiendo ser sustituidas, modificadas, revocadas cuando varíen o cesen las circunstancias en las que se causaron. Como conclusión, el análisis comparativo entre el Código Niño Adolescente de Bolivia y la Constitución Política del Estado, la Convención de los Derechos del Niño de 1979, se ve un compromiso normativo coherente con la protección integral de la niñez y adolescencia. Los derechos a la libertad, la imagen y la integridad personal se conocen como pilares fundamentales para el desarrollo autónomo y digno de cada niño y adolescente, mientras que los deberes asignados buscan fomentar una ciudadanía activa y responsable desde las primeras etapas de la vida. Asimismo, las medidas de protección previstas en el ordenamiento jurídico se reflejan un enfoque preventivo, restaurativo, orientado a garantizar un entorno seguro y respetuoso de los derechos humanos. No obstante, persisten desafíos en la implementación efectiva de estas normas, especialmente en contextos de vulnerabilidad, exclusión o violencia estructural. Nuestro informe se afirma la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales, educativos, comunitarios que promueven el ejercicio real de los derechos de la niñez y adolescencia en armonía con los estándares internacionales. Solo a través de una acción articulada entre el Estado, la sociedad civil y la familia será posible consolidar una cultura de respeto, protección y participación en el enfoque de las niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas públicas y el desarrollo nacional. Gracias. El problema de quiero exponer solo mi partecita es esto. ¿Sí? Han cargado mucho a unos y muy poco a otros. Si hubieran leído todo el tema, de repente hubiese sido diferente, ¿no? Este tema es muy importante y es bastante extenso, yo les había dicho, ¿verdad? Es muy extenso. Y han habido cosas importantes que las han pasado muy rápido. Lo que tomen asiento, van a prestarme su lugar, no sé cómo voy a hacer, pero voy a poner aquí. Como imagen.
HDMI. Eso, ¿no? Sí. A ver, ¿tienen preguntas? Chicos. No, es que es imagen, ¿verdad? Sí es PowerPoint, pero hago como imagen. Sí es los delitos contra niñas, niños y adolescentes no prescriben. Las denuncias, las acusaciones no prescriben. Por mucho que ya se hagan. Sí. Recientemente se ha sancionado, bueno, la pena ha sido irrisoria de 2 años, ¿no? En el caso de los abusos sexuales de miembros de la iglesia, les han dado la pena, creo que 2 o 3 años. 2 años, ¿no? Y obviamente esa asociación de personas que han sido agredidas sexualmente ya está de personas más allá hasta de 50 años. Pero los delitos de orden sexual contra niños, niños y adolescentes no prescriben. En cualquier momento se puede denunciar y se puede prescribir. Ya, no la próxima clase. Cuando terminen las exposiciones, yo voy a explicarles todo les voy a explicar. Obviamente les voy a dar texto también. Toda la parte de violencia, las niñas y adolescentes, pero de todas maneras, la evaluación va a ser hasta el tema de procedimientos comunes y especiales, todo lo que es el sistema de protección solamente. Cuando termine ese tema, yo les voy a dar el texto. Van a seguir habiendo exposiciones, sí, pero solo otra vez voy a exponer, podemos prestar ya, pero no. Todas las imágenes, ¿ven? Funciona. Los procesos pero está en su clase, está en los títulos. Por eso hay un espacio de tiempo entre la última exposición y el día de examen. Sí, entonces es algo. Pero en el caso no están los títulos. Yo lo he puesto así. Yo lo he puesto así.
Pero me estaban pasando cosas como que empecé a ver la Misión Imposible. Me pareció muy mal. He dicho que está mal. O lo conectamos directamente. Sí, pero no pude. Las computaciones. No pude. Esa es la última serie que he visto.